Jo soc mexicà, puc parlar català, però si us he de dir la veritat, per donar una xerrada, sempre amb els matisos i amb l'exactitud que a mi m'agrada, potser perquè vaig fer filosofia, llavors per mi les paraules són molt, molt, molt importants, prefereixo parlar en castellà. En qualsevol cas, si qualsevol persona, quan donem torn a les preguntes, vol parlar català o al xat, qualsevol persona vol escriure en català, que per favor ho faci i demano disculpes. Bueno, un gran dia que ha arribat després de parlar d'això fa molt de temps. Estamos aquí para hablar, ya seguía con el catalán, estamos aquí para seguir y hablar de cómo gestionar las emociones, padres, hijos, y cómo acompañar a nuestros hijos en su desarrollo emocional, ¿no? Entonces, para eso les ponía las preguntas que al final ya las pudimos ver un poquito, pero se las voy a leer, ¿no? Para que simplemente sepan que en relación a eso es a lo que vamos a estar hablando y vamos a volver a ellas constantemente cuando sea necesario, ¿vale? Las preguntas básicamente son, ¿qué le enseño a mi hijo o a mi hija sobre las emociones? ¿Cómo acompaño a mi hija o a mi hijo en la gestión de sus emociones? ¿Cuál es la mejor manera de acompañarlo? Aquí lo que yo les voy a explicar es cuál sería una manera gestáltica, ¿no? Según la terapia Gestalt, de acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Una pregunta más. ¿Qué emociones se te despiertan a ti, padre y madre, a la hora de relacionarte con tu hijo? ¿No? Porque aquí no solo son las emociones de ellos, también son nuestras emociones, ¿no? A la hora del día a día o en situaciones específicas, ¿no? Y cómo gestionas tú, padre o madre, las emociones que se te despiertan en relación a tu hijo o a tu hija, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, esto no solo va de nuestros hijos, esto va sobre todo de nuestros hijos, pero también va de nosotros, ¿no? Porque al final las cosas se mezclan y conforme vayamos avanzando lo van a ir entendiendo. Lo primero que quisiera es decirles tres cosas de la terapia Gestalt, ¿no? Para que entiendan. Bueno, Aldo nos está explicando qué es la terapia, cómo gestionar las emociones y cómo acompañar a nuestros hijos, pero lo estoy explicando desde la vertiente de la terapia Gestalt. Yo soy también formador y coach, pero ahora estoy hablando, me he puesto el casco de qué es la terapia Gestalt. Entonces, dicho muy sencillo y para no hacerlo largo, la terapia Gestalt es un proceso que permite acompañar a las personas a la hora de que ellos afronten dificultades. Vale, dificultades, palabra genérica, dificultades emocionales, relacionales, cosas que tienen que ver con el pasado, cualquier tipo de dificultad que la persona por cuenta propia no está logrando solucionar y que evidentemente tiene que ver con ella, ¿vale? O sea, es un problema como personal, ¿no? Que le implica como persona. Lo segundo es que la terapia Gestalt fomenta que las personas conozcan y aumenten su autoconocimiento, ¿vale? Y sus reacciones a aquello que les suceda. Si yo conozco mejor cómo funciono, pues entonces también puedo reaccionar mejor a lo que me va aconteciendo de una forma más asertiva. Y por último, la terapia Gestalt invita a las personas a que hagan una acción que por cuenta propia no harían, ¿vale? Esto puede ser una toma de conciencia, puede ser una acción, puede ser que se expresen cuando de otra forma ellos no se expresarían, ¿no? Pero siempre estamos buscando que todo lo que se hace pase a la acción, porque es ahí donde los resultados comienzan a cambiar, ¿vale? Si alguien quiere más información de la terapia Gestalt, pues que pregunte, o que la busque, o que pregunte a Alexandra o a mí y nosotros le damos información, ¿vale? Pero es un enfoque humanista que vamos a partir de estas tres bases. Acompañar a las personas, mejorar su autoconocimiento y invitarles a que hagan nuevas acciones para que crezcan y para que se desarrollen, ¿vale? Dicho eso, estamos aquí hablando de emociones entre hijos y padres y vamos primero a ver cuáles son los puntos de partida, ¿no? Y lo que voy a decir a continuación, yo sé que es bastante obvio, pero de alguna forma hay que tenerlo muy claro a la hora de marcar esta conversación. Si les parece aquí, sí que les comparto pantalla, porque entonces lo van a poder leer.
y lo van a ver más fácil. Díganme si lo ven. Compartir pantalla, window, vale, esto, y es esta. Vale. Aquí, punto de partida. No sé si se ve o si es muy pequeño. ¿Vale? Lo voy diciendo en voz alta. Vale, básicamente los puntos de partida de los padres y de los hijos son totalmente distintos. Los niños son mucho más emocionales, mucho más impulsivos. Esto es lo primero. En cambio, los adultos somos más estables, ¿no? Tenemos más criterio en ese sentido, ¿no? Somos más firmes, ¿no? Los muchachos hormonalmente están atravesando muchísimos cambios, nosotros estamos en un momento mucho de mayor estabilidad física, ¿no? Los chicos normalmente, los jóvenes normalmente piensan en términos de blanco y negro, no conocen los matices, y nosotros sí que conocemos un poquito más los matices de la vida. Ellos están en un proceso importantísimo de búsqueda de su personalidad. Dejo de compartir porque era demasiado largo, ¿no? Están buscando su identidad, están buscando encajar. Esto es básicamente uno de sus movimientos principales en la edad de cuando ya empiezan a ser adolescentes. Y en cambio nosotros pues tenemos un autoconocimiento, ya sabemos un poco más quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos va, qué no, pero ellos están en este proceso de cambios hormonales, de muchos movimientos de sus emociones, buscando su identidad, ¿ok? Luego también ellos son muy influenciables, ¿no? Ahora resulta que ven un vídeo de YouTube y ya dicen que quieren ser eso, que ya se quieren dedicar a eso, ¿no? O ha ido una persona a la escuela a dar una charla de no sé qué y ya han cogido una idea y se han visto influenciados, se han dejado influenciar por eso, ¿no? Y en cambio los adultos pues tenemos un criterio propio, ¿no? Tenemos ya una idea. De alguna forma nuestro criterio propio es el resultado de que nosotros ya hemos vivido muchos años de vida, ¿no? Y en cambio los jóvenes lo que tienen muchas veces es fantasías acerca de la vida, ¿no? Ellos se imaginan su futuro, se imaginan la vida, pues más basado en fantasías muchas veces que en percepciones reales, porque al final tienen toda la vida todavía por delante. Ellos tienen una energía infinita que también se transmite en emociones casi que infinitas, ¿no? Y en movimientos de subes y bajas bastante impresionantes. Ellos están viviendo un proceso de empoderamiento muy fuerte, ¿no? Donde mes que pasa se ven capaces de hacer más cosas. A veces no lo son, pero ellos se perciben más capaces de hacer cosas, ¿no? Y eso también les hace a ellos tener unos límites diferentes de los que tendríamos nosotros, ¿no? Aquí lo bueno es que todos hemos sido jóvenes, entonces creo que todos podemos reconocer que sí, que cuando fuimos jóvenes veíamos un poco la vida de esta forma, ¿no? Ellos necesitan su espacio, nosotros ya tenemos un espacio, y ellos se sienten el centro de todo, ¿no? Cuando nosotros más bien nos sentimos que llevamos años dedicando nuestra vida a nuestros hijos, ¿no? Y ellos, en cambio, vienen de ser el centro de todo, se están empoderando, se están descubriendo a sí mismos, y de esta forma, pues ahora sí que su atención muchas veces solo gira en torno a lo que ellos están haciendo. Una pregunta antes de seguir. ¿Aquí ustedes me están viendo junto a todos o me están viendo más en grande? Vale, vale, porque lo ideal sería que me vieran más grande, ¿no? Pero bueno, yo lo digo por la comodidad de ustedes. Yo eso... Vale, exacto. Vale, pues, ¿no? Aquí hay un clic dentro de la pantalla y si cliquean en la mía, me verán en grande si lo quieren hacer así, ¿vale? Perfecto. Ok. Entonces, tenemos dos puntos de partida totalmente diferentes. En esta lista podríamos añadir muchísimas otras cosas. Podríamos añadir casi que aspectos infinitos, pero por ponerlo en pocos puntos, pues tenemos estos dos puntos de partida totalmente distintos. Entonces, lo primero que hay que entender es que tanto unos como los otros tienen derecho a este punto de vista, a este punto de partida, ¿no? Todos tienen el derecho, para todos es natural ver las cosas
tal y como las ven según toda esta lista de aspectos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de un punto de vista o el otro, nuestros deseos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues el joven lo que necesita su deseo es de tener un espacio propio, porque eso es la etapa en la que está y es lo que necesita, ¿no? El joven también lo que necesita es moverse, porque tiene una energía infinita, entonces tiene necesidad de moverse, ¿no? Lo que necesita también es experimentar, porque está en esa etapa de empoderamiento y está en esa etapa de encontrar su identidad. Entonces, desde los distintos puntos de vista, cada uno de estos dos grandes grupos, padres e hijos, viven con naturalidad lo que están viviendo y tienen deseos distintos, prioridades, ¿no? Interpretan la vida de una forma diferente y tienen emociones distintas. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a empezar un poco a hablar de las emociones. Vale, las emociones, para decirles 4 cosas, que tengamos una definición común de qué son las emociones. Dicho a mi manera, ¿eh? No es que esto lo haya yo sacado de ningún libro ni nada. Dicho a mi manera, las emociones es un movimiento o un impulso interno empujado por un suceso que altera nuestro estado y desencadena reacciones. ¿Sí? Un movimiento o un impulso interno empujado por un suceso. Un suceso puede ser que alguien venga y me diga algo, o un suceso puede ser incluso que yo piense algo. Si yo pienso algo, eso ya es un input, ¿no? Es algo que entra a mi conciencia, y eso que entra a mi conciencia, ya sea un pensamiento o algo que yo he visto, un hecho, genera un movimiento o un impulso interno. Y ese movimiento interno tiene consecuencias en mi estado de ánimo, en mi predisposición, en mis ganas de hacer determinadas cosas. Por lo tanto, desencadena en mí una reacción. ¿Vale? Eso para que tengamos todos una definición mínima. ¿Ok? Ahora bien, todos sentimos emociones. Obvio. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que tienen emociones más a flor de piel, y hay personas que sus emociones están más detrás de una capacidad de raciocinio mucho más grande, ¿no? También hay otras diferencias, y es que, aunque todos sentimos emociones, ¿no? Cada persona tiene un espectro de emociones a las cuales son más conocidas, ¿no? Conocerán a gente que está constantemente instaurada en el enojo. Conocerán a gente que está constantemente instaurada en la alegría. Conocerán gente que está constantemente instaurada en pensar mal de los demás. No es que eso sea una emoción, pero sí es una predisposición, ¿no? Es un movimiento interno que me empuja a un estado y a una reacción, ¿no? Entonces, tenemos como, si se imaginan un estuche de colores, ¿no? Tenemos unos colores que a cada uno de nosotros los utilizamos más. Entonces hay quien utiliza más la ironía, la alegría, y hay quien utiliza más la distancia, la frialdad y el raciocinio, ¿no? Hay quien utiliza más el miedo, ¿no? Entonces, dentro de todos los colores que hay, que serían todas las emociones posibles, cada una de las personas tenemos unos colores, unas emociones a las cuales utilizamos y vivimos de una forma más frecuente en nuestro día a día, ¿vale? Pero todos tenemos la capacidad de sentir cualquier emoción y todos sentimos emociones. La diferencia está en que en algunos casos las emociones están más a flor de piel o las emociones están un poco más escondidas, como en un nivel un poco más profundo, ¿sí? Ahora, tanto estos colores como esta sensibilidad hacia las emociones hace que cada persona tenga una relación totalmente subjetiva con las emociones y con los impulsos. El mismo hecho que presencian dos hermanos, en uno puede despertar la tristeza y en otro puede despertar la ira. ¿Por qué? Si el evento es el mismo,
Pues porque la emoción que se despierta tiene que ver con uno, y tiene que ver con tu historia, y tiene que ver con el ejemplo que has visto en tu entorno de reacciones y sucesos. Tiene que ver con lo que te dices a ti mismo, con tus pensamientos, tiene que ver con tus aversiones. Entonces, la forma de sentir y la gestión que hacemos de las emociones es totalmente subjetiva. Y por eso los que tengan más de un hijo se darán cuenta que sus dos hijos posiblemente gestionan y están en contacto con las emociones de una forma muy diferente. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, y de todo esto luego les voy a presentar un resumen, ¿eh? Otra cosa a tener en cuenta es que las emociones tienen un ciclo, ¿no? Las emociones tienen un ciclo en el cual simplemente se empiezan a sentir, se identifican, suben, llegan a un clímax y bajan y desaparecen. No hay nadie que esté constantemente en una emoción que suba y suba y suba y suba. No puede ser. Siempre tiene que haber un momento, ¿no? Aunque antes he dicho, hay gente que está instaurada en el enojo, bueno, hay gente que vive el enojo como más de cerca, ¿no? Y que lo tiene más presente. Pero no puedes estar tampoco 24 horas al día, 7 días a la semana enojado. Entonces las emociones tienen un ciclo en el cual lo que sucede es que se empiezan a sentir, se empiezan a agudizar, suben, llegan a su límite y empiezan a bajar hasta que desaparecen. Y este es el ciclo natural de las emociones. ¿Ok? Pero hay muchas formas de interrumpir ese ciclo. Y interrumpir ese ciclo tiene muchos peligros. Y es aquí ahora donde vamos a empezar a ver más los matices. ¿Sí? Creo que como vamos bien de tiempo, yo me atrevo a preguntar si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, que sepan que pueden utilizar el chat. Pues aquí tiene que haber un chat en algún lugar. Mira, alguien pregunta, ¿cómo se cambia una emoción negativa causada por un impulso? ¿Vale? Uy, se ha cortado. ¿Cómo decía? Vale. Un cambio de opinión que ves que no... Vale. Nos pregunta Marta, la llegeix en català, com es canvia una emoció negativa causada per un impuls? Un canvi d'opinió que veus que no té cap base, sinó que respon a un impuls determinat en un moment concret. O millor esperar que baixi la emoción o desaparegui. Bueno, esto justamente lo vamos a ver ahora. Gracias por tu pregunta, Marta, porque precisamente hay emociones que hay que invitar a los jóvenes y hay que invitarnos a nosotros mismos como adultos a vivirlas y aceptarlas plenamente para que simplemente atraviesen su ciclo y desaparezcan. ¿Vale? Y en cambio hay emociones que hay que cuestionar. Hay emociones de las cuales hay que tomar una cierta distancia para no vernos empujados por ese impulso, por ese movimiento y que nos lleva a desencadenar un tipo de reacción o de respuesta. ¿Vale? Entonces, ahora, Marta, vas a entender cómo diferenciar unas de las otras. ¿Vale? De momento tenemos dicho que las emociones las sentimos todos, que cada persona las maneja de forma subjetiva y que tienen un ciclo. ¿Vale? Pero que ese ciclo, que digamos que sería lo natural, que subiera y que bajara una emoción, se puede interrumpir. Y interrumpir un ciclo de emociones puede tener algunos riesgos, ¿vale? La razón básica por la cual interrumpimos las emociones normalmente es porque nos incomodan, ¿no? A todos no nos gusta, a nadie le gusta sentir tristeza, a nadie le gusta sentirse un fracaso, a nadie le gusta sentir culpa, a nadie le gusta sentir angustia, ¿no? Pero bloquear esas emociones, entonces lo normal es que determinadas emociones nos incomoden y por lo tanto queremos, como una forma de protegernos, interrumpir ese ciclo de la emoción. Entonces, en vez de que suba, en vez de que dejar que suba y baje, lo que queremos es cortar esa emoción lo antes posible, ¿sí? ¿Cómo interrumpimos esas emociones? Permítanme preguntarlo, ¿no? Apelándoles a ustedes. ¿Cómo ustedes interrumpen sus emociones? ¿Lo saben?
Perfecto, perfecto. Cambiar de tema es una forma de interrumpir las emociones. Cambiar de tema en el fondo es llevar la atención a otro sitio, ¿no? Cuando somos padres de niños pequeños y el niño se da un golpe y llora, como a nosotros nos molesta su llanto, entonces le decimos, no, no, pero mira, el papá te da una paleta, ¿vale? Porque al final nos estamos incomodando y lo que queremos es distraer para que no sienta eso, porque nos incomoda, ¿no? Otra cosa que hacemos, esto ya lo hacemos más los adultos, es que ocultamos la emoción. Es decir, la sentimos, pero no nos atrevemos a expresarla, ¿no? Como socialmente, por ejemplo, está mal visto expresar el enojo, ¿no? Pues entonces, muchas veces antes de expresar el enojo, pero miles de veces, antes de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a ocultar la emoción y vamos a decir, no, no me pasa nada, es que estoy cansado, pero en el fondo todo nuestros sentidos y toda nuestra cara está diciendo que en el fondo lo que estamos haciendo es ocultando la emoción. Y de esta forma también estamos bloqueando su ciclo. Vale, estoy leyendo el chat, vale. Para tener en cuenta, perfecto, ¿no? Ejemplos y demás. Ok. Otra forma de interrumpir las emociones es que las juzgamos, ¿no? Llega una amistad o llega nuestro hijo y nos dice algo, ¿no? Y para nosotros eso es una tontería, lo que nos dice que está sintiendo, y entonces le expresamos, no, pero eso es una tontería, no pienses así. Claro, emitiendo un juicio, lo que estamos impulsando en nuestro hijo o nuestra hija es que le estamos bloqueando ese ciclo de esa emoción. Se lo estamos juzgando y le estamos diciendo que es una tontería y entonces pues el niño, que muchas veces nos tiene como su referencia, lo que va a hacer es que le va a hacer caso a papá y a mamá. Si papá y mamá dicen que esta emoción que yo siento es una tontería, pues entonces yo también voy a pensar que esta emoción que estoy sintiendo es una tontería, ¿no? Otra es quitarles importancia, decirles, sí, bueno, te pasa esto, pero no es tan grave, ¿no? Y yo no dudo, aprovecho para decir, yo no dudo que todo esto nosotros lo hagamos muchas veces desde la mejor desde la mejor de las intenciones. Es decir, es humano querer tapar las emociones que son incómodas, ¿no? Es humano que si nuestro hijo está llorando, le queramos que deje de llorar para que no la pase mal y le intentemos distraer con una paleta, ¿vale? Pero lo que yo estoy simplemente diciendo es que esas son formas en las cuales interrumpimos nuestras emociones o interrumpimos las emociones de los otros, ¿vale? Otra forma de interrumpir las emociones es racionalizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la emoción no solo es subjetiva, sigue un impulso, es personal, etcétera, etcétera, sino que la emoción tiene otra característica obvia y clara, y es que la emoción se siente en el cuerpo. Si yo, cuando empiezo a sentir una emoción, me voy a un discurso mental y a una historia que yo me cuento, o cuando mi hijo me empieza a contar una emoción, yo empiezo a racionalizarles su emoción, lo que estoy haciendo es que le estoy alejando de que sienta esa emoción y de que lleve y atraviese su ciclo para llevarlo a un nivel distinto, donde la persona entonces ya deja de sentir, porque en vez de estar conectada a su cuerpo, ahora está conectada únicamente a su cabeza, a su discurso, ¿no? Y en la terapia ya está, tenemos muy claro que el discurso de la cabeza y el discurso de las emociones pueden ser totalmente distintos. Y entre esos dos, el que miente muchas veces es el de la cabeza. No podemos decir siempre, pero sí, muchas veces es el discurso de la cabeza. ¿Okay? Y estos son algunos ejemplos de formas en las cuales interrumpimos en nuestras emociones, ¿no? Sí, sí, creo que aquí todos somos padres de hijos más grandes, pero pues cuando hemos tenido hijos más pequeños, pues les hemos interrumpido su llanto distrayendo su atención. O hemos interrumpido el llanto de una amistad cuando estaba llorando en una ruptura porque racionalizábamos, ¿no? O porque estábamos juzgando. Y cuando hacemos esto, de alguna forma nos alejamos de lo que estamos sintiendo. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de que nosotros mismos interrumpamos nuestras emociones?
¿Y cuál es el riesgo de que nosotros interrumpamos las emociones de nuestros hijos? El riesgo es que de esa forma estamos llenando un vaso de gotas que cualquier día puede explotar. El riesgo de eso es que la emoción va a intentar salir por otra forma. Porque la emoción, recuerden que es un impulso o un movimiento que altera nuestro estado y que busca o que desencadena una reacción. Entonces, si a mí no me dejan, me lo voy a inventar, llorar, porque me dijeron que siendo hombre no podía llorar, entonces lo que voy a hacer es que la frustración que yo lleve dentro y que de forma natural me llevaría a llorar, la voy a sacar de alguna otra forma. Y créanme que hay formas mucho peores que simplemente llorar, ¿no? Aldo, perdona una pregunta, per acabar d'entendre. Sí, perfecto. De tiempo vamos bien, así es que por mí está bien. Suposo que, no sé si vols dir això, que, a veure, estar bé les 24 hores és molt difícil. Llavors, tant nosaltres com els nostres fills, no? Les nostres filles. Doncs si hem tingut un mal dia a l'escola o a l'institut i ve malament, rabiós, i ho fa pagar amb nosaltres, per exemple, que hem de deixar que surti aquesta emoció, però no sé si que surti, més val que surti així que no pas que surti d'una altra manera, no sé, que es vagin creant encara més distanciament entre nosaltres. No sé si estàs dient això, que com que parles també del llanto del bebè, no? Però ara m'imagino, amb l'adolescent no serà el llanto, serà doncs l'exabrupto, no? La paraulota de riu, el que sigui, que et vindrà i... Però igual, no sé, si hem de deixar que surti això i en tot cas després parlar-ne o de seguir detallar-ho. No sé si t'he fet bé la pregunta. Sí. Lo vamos a ver después, Oriol, porque al final todo depende de lo que esté sucediendo aquí y ahora y de las reacciones y las consecuencias que esa reacción tiene, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo que sí creo que te puedo decir ya ahora, a ver si así te respondo, es que ocultar, ridiculizar, invitar al otro a que esconda su emoción no es la solución. Otra cosa es que se tenga que encauzar de alguna otra manera, ¿no? Para que si el hijo tuvo un mal día en el colegio no se desquite con la hermana, evidentemente, ¿no? O no llegue a casa y porque tuvo un mal día se ponga a decirle tacos a todo mundo, ¿no? Pero una cosa es encauzar y otra cosa es interrumpir al 100%. Porque una cosa es la emoción y otra cosa es cómo manifiesto yo esa emoción. No sé si así te contesto. ¿Vale? Ahora no te escuchamos. Sí, por aquí, va por aquí, sí. Perfecto, ¿ok? Entonces, la cuestión es que interrumpimos las emociones porque nos incomodan y hay muchas formas de interrumpir las emociones, pero hay un riesgo muy alto de interrumpirlas, porque nos genera tensión, esa tensión puede llegar a explotar, puede salir por otro sitio que sea peor aún, que sea más inapropiado, y luego hay una cosa más, que es que cuando estamos constantemente interrumpiendo nuestras emociones, estamos caminando hacia la insensibilización, que es cuando yo dejo de ser sensible y cuando yo dejo de reconocer qué es lo que siento. Porque si yo cada vez que sentía algo cuando era niño me decían que eso estaba mal, o se burlaban de mí mis compañeros, y yo me la pasaba mal y para mí aprendí que mostrar mis emociones era peligroso, entonces yo lo que voy a hacer en un proceso inconsciente y a lo largo del tiempo es ir cada vez siendo más insensible de mis emociones. Entonces así a veces yo me encuentro como terapeuta adultos que me dicen, es que no sé lo que siento. Además de que otros me dicen, no sé lo que quiero, pero es otro tema. Hay adultos que me dicen, es que no sé lo que siento. Es como que si me pinchas y fuera yo de madera. Pues esto es el resultado de una larga insensibilización y una larga desconexión de las emociones, que les repito, que se sienten en el cuerpo. Entonces, si yo no estoy acostumbrado a atravesar el ciclo de mis emociones con naturalidad, en aquellos casos, Uriol, en los cuales eso se puede hacer de una forma sana,
Entonces yo estoy caminando hacia la insensibilización, ¿sí? Y esto también es algo que les puede suceder perfectamente a nuestros hijos, ¿no? Un día alguien me decía, yo no puedo llorar, ¿no? Ni mostrar enojo porque tenía 7 hermanos mayores. Y entonces cuando yo lloraba y era pequeño, mis hermanos se reían de mí. Y cuando me enojaba igual, porque como yo era el pequeño se podían todos reír de mí. Entonces yo aprendí, ¿no? Esto después de verlo con calma y demás, ¿no? La persona entendió que él, sus emociones, el mensaje era, es peligroso mostrar las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en algunos casos? Y ahora vas a entender la diferencia, ¿vale? Pues si nosotros queremos fomentar en nosotros y en nuestros hijos la mejor gestión de las emociones, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es invitarle e invitarnos a nosotros mismos a estar en contacto con las emociones, a sentirlas. Lo que en terapia Gestalt se dice a sostener las emociones. Y yo sé que sostener, por ejemplo, la tristeza es incómodo. Yo lo sé. Pero si tienes una razón justificada para estar triste o tu hijo o tu hija tienen una razón justificada, lo mejor que puedes hacer es acompañarle e invitarle a que sostenga esa emoción, para que la emoción por sí sola suba y baje. Y punto. Ya está. Si en cambio la interrumpimos, o él la interrumpe y nosotros no sabemos qué decirle, esa emoción se va a acumular, esa tensión se va a generar y esa emoción va a intentar salir de alguna otra forma. Entonces, como padres, en nosotros mismos lo primero que podemos hacer es reconocer la emoción que estamos sintiendo, ¿no? Y para eso hay unas preguntitas muy sencillas, ¿vale? Que son, ¿qué siento o qué sientes si estoy hablando con mi hija? ¿No? ¿Dónde lo sientes? ¿Vale? Y aquí esto es muy curioso porque hay emociones que se sienten en el pecho, hay emociones que se sienten en la garganta, hay emociones que se sienten en las manos, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo es como este instrumento musical donde la emoción puede resonar en muchos sitios distintos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le preguntamos a alguien o cuando nos preguntamos, ¿qué estoy sintiendo o qué estás sintiendo y dónde lo estoy sintiendo exactamente? Estoy invitando a la persona a que atienda su cuerpo y por lo tanto que le dé espacio y que sostenga esa emoción. Entonces, después de preguntarnos o de preguntarle a nuestros hijos qué sientes y dónde lo sientes, la indicación es muy sencilla y es simplemente, yo les digo lo que hacemos en la terapia Gestalt, es mantén tu atención en eso que estás sintiendo. Que si se dan cuenta es muy diferente de lo que hacemos con las emociones incómodas, que es ponernos a pensar otra cosa, distraernos, hacernos el tonto, ocultar la emoción. Es todo lo contrario, esto es lo que hay, lo sostienes. ¿Y cómo lo vas a sostener? Sintiendo tu cuerpo y respirando. Y cuando haces esto, las emociones que pueden parecer un volcán y que estás a punto de morirte de la tristeza o que estás sintiendo una era enorme, lo que hacen es que atraviesan su ciclo y entonces suben y bajan, pero no se acumulan, no se interrumpen. Alexandra, Como padres, perdona. sí, sí, sí.
Bueno, este es un trabajo de repetición, Alexandra, es decir, al final aquí estamos hablando de una cierta educación emocional, ¿no? O un músculo emocional, ¿no? Y de la misma forma que hacer músculo, pues requiere ir al gimnasio y entrenamiento continuo, pues con las emociones sucede lo mismo, ¿no? Entonces, no importa qué edad tengan los hijos, no importa qué edad incluso tengamos como adultos, podemos hacer un músculo emocional. ¿Qué es lo que hay que estar muy atentos? Hay que estar muy atentos a qué es lo que yo normalmente hago con las emociones, que es la pregunta que les decía yo al inicio, ¿no? Les preguntaba qué emociones se te despiertan a ti como padre y cómo gestionas esas emociones que sientes. Porque la dificultad está en que los hijos aprenden a hacer con sus emociones lo mismo que nos ven a nosotros hacer con ellas. Aunque nunca hablemos de este tema con nuestros hijos, ellos aprenden, como ya saben, por observación y son muy buenos observando. Entonces, si nosotros hemos aprendido a distraernos, a tapar, a interrumpir nuestras emociones, pues entonces posiblemente nuestros hijos han aprendido lo mismo. Y entonces es un proceso de reaprender por ambas partes, ¿no? Aldo, doncs potser Sí. per això, potser estaria bé parlar als nostres fills de dir com em sento amb tu. Igual sí, que no, vaja, no és una cosa... No sé, de dir, mira, jo quan estic amb tu em fas sentir, pues, no sé, com un robot, o no ho sé, em fa sentir com un vacío, o dir-li, potser perquè, no? Si demanem que ens expliquin les emocions i nosaltres no les diem, potser no... Totalmente, totalmente. Es que hay una cosa más, y es que cuando estamos acompañando a alguien, ¿vale? Además de preguntarle qué sientes, dónde lo sientes, y una vez que lo identifica, de acompañarle y invitarle a que mantenga ahí su atención y simplemente respire, ¿vale? Le podemos preguntar a la persona qué es lo que necesita, ¿vale? Porque cuando la persona entra en contacto, cuando entramos en contacto con nuestro cuerpo y con nuestra emoción, en vez de distraernos con cualquier cosa para no sentirla, entonces podemos reconocer qué es lo que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos es un abrazo, a veces es estar solos, a veces es hablar y decir algo, a veces es golpear un cojín, ¿vale? Pero si no nos escuchamos, que esto es lo que les estoy intentando decir, ¿no? Entonces la persona no puede saber qué es lo que necesita hacer, ¿vale? Vamos a suponer ahora, Oriol, que la persona lo que necesita es, lo que te responde es que necesita hablar, ¿vale? Entonces lo importante viene en relación a lo que tú dices, y es que tanto el padre o la madre como el niño o la niña hay que hablar en primera persona. Hay que hablar de lo que a mí me pasa. Y esto también es una cosa que no hacemos y que yo la veo cada día, ¿no? En terapia. Hablamos de lo que el otro hizo o de lo que el otro no hizo, pero no hablamos de lo que yo siento ante eso que el otro hizo o no hizo. Muchas veces incluso hablamos de una forma en la que sutilmente estamos echando responsabilidades fuera y no nos estamos haciendo responsables de lo que sentimos. Entonces, o estamos directamente culpando a los otros, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, Uriol. Cuando hablamos de nuestras emociones, no se trata de culpabilizar al otro, se trata simplemente de expresar, oye, cuando tú dejas el cuarto de baño así de desordenado, yo me siento enojado y siento que me tratas sin respeto. Fíjense, eso no tiene nada que ver con lo que la persona está haciendo o diciendo. Es decir, la otra persona puede que deje el baño desordenado, era un ejemplo muy, muy ordinario, ¿no? Simplemente porque sea una persona, porque haya tenido que salir deprisa. Pero si a mí eso me hace sentir como maltratado o me hace sentir utilizado, yo lo que tengo que hablar es en primera persona de lo que a mí me sucede. Yo no le tengo que decir a la persona lo que la otra persona me está haciendo sentir, que eso es una cosa muy frecuente. Decimos, es que me hace sentir. No, no, no.
La forma correcta desde el punto de vista de la terapia Gestalt es: cuando tú haces esto, yo siento esto. Porque entonces así estamos apelando a la responsabilidad de que las emociones, como les dije al principio, son subjetivas. Y ante el mismo hecho, dos personas pueden estar sintiendo emociones totalmente distintas. Entonces, la forma en la que hablamos y invitamos a nuestros hijos a que nos hablen de sus emociones es muy importante. Y la sugerencia que desde la terapia Gestalt yo les hago es: hablen ustedes e inviten a sus hijos a que hablen en primera persona. ¿Qué me sucede a mí? Cuéntame lo que te sucede a ti. ¿Vale? Porque de esta forma, si lo que necesitan es hablar, la persona se puede hacer responsable de lo que está sintiendo. ¿Sí? Lo voy a decir ahora de otra forma. ¿Qué cosas no debemos hacer cuando se trata de emociones que no queremos interrumpir? Bueno, pues no tenemos que ocultar la emoción, no tenemos que apartar la atención hacia otro lado, no tenemos que desviarnos con cualquier cosa, no tenemos que juzgarlas. Las emociones de los otros, como los he dicho, están ahí por algo. Desde su punto de vista, desde su punto de partida, esa emoción tiene una razón de ser. Y para mí puede ser absurda, pero para esa persona es verídica. Entonces tenemos que escucharla con respeto y tenemos que acompañarle a que la atraviese, pero no juzgarla, no ridiculizarla nunca. Mucho menos imponer, evidentemente, no quitarle importancia, ¿no? Porque cuando hacemos eso, de alguna forma no estamos verdaderamente acompañando a nuestros hijos a que ellos maduren en la gestión de sus emociones. Lo que estamos haciéndoles es diciéndoles: quita, no le hagas así, porque yo te voy a decir cómo se tiene que hacer. Cuando muchas veces nosotros tampoco tenemos una gestión emocional más, por lo menos perfecta, nadie, ¿no? Entonces, no tenemos que hacer eso. Ahora bien, no sé si aquí hay una pregunta. Vale, no sé, Alexandra, vale. Si quieres, mira, si quieres, Alexandra, leo aquí una pregunta de alguien que dice: en casa hemos trabajado las emociones con una herramienta que se llama Emotional Table y se acompañan de la forma que nos está recomendando Aldo. Bueno, perfecto, pues ahí hay una herramienta, no la conocía, Emotional Table, como mesa emocional. Si a alguien le sirve y la quiere, pues perfecto. Vale. Ahora bien, en algunos casos, o más bien, hablo en turno muy rápido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O puedo continuar? Vale. Mm. Sí, sí. Ah, ah, claro, pero aquí hay una cosa que la diré muy rápido porque no estaba prevista, pero tiene relación con lo que dices, Alexandra, y es que en terapia Gestalt se necesitan tres cosas para poder acompañar a la persona en aquellos objetivos que decía yo al inicio, ¿no? El primero es que tiene que haber una buena relación, ¿vale? Esta es la base de todo. La relación es cómo me entiendo yo con el otro, cómo me comunico, cómo me respeto, cómo me miro a los ojos, cómo me acompaño, ¿no? Desde el amor y desde el respeto, ¿no? Si no hay esa base, lo demás es muy complicado. ¿Por qué? Porque el segundo ingrediente que tiene que haber es que tienes que saber las coordenadas de dónde está el otro. Imagínate que hay muy buena relación con tu hijo o con tu hija, pero está atravesando algo que él se está callando y no sabes exactamente lo que le está pasando. Si no sabes las coordenadas de qué es lo que le está sucediendo a tu hijo o a tu hija, por más que haya la relación, no le vas a poder ayudar. Entonces, las coordenadas
Nuestros hijos nos las dicen cuando hemos construido con ellos una buena relación. ¿Vale? Y lo tercero que se necesita es tener recursos. Si yo sé qué es lo que está atravesando mi hija y tengo una buena relación con ella, pero no tengo recursos para ayudarle, porque es una situación que a mí se me escapa, o es una situación que incluso a mí me despierta mis propios nudos, pues entonces la podré acompañar con amor, sí, porque tengo una relación. Podré saber exactamente qué dificultad está atravesando también, pero lo que no voy a poder hacer es invitarla, ayudarle a que haga una acción nueva, porque no tengo recursos, no tengo herramientas, ¿no? Entonces, en efecto, a veces los hijos no nos cuentan ya las cosas porque ese tema no hay la confianza, por lo que sea, ¿no? Evidentemente, Alexandra, que cada caso hay que verlo en específico, ¿no? Pero para poder tener las coordenadas y que nuestros hijos nos cuenten lo que les pasa, lo que tenemos que tener es una relación, y una relación en la cual, cuando hay esa mirada sin juicio, cuando hay ese acompañamiento, cuando hay darle espacio a la otra persona, pues entonces estamos promoviendo que esa relación sea lo más fuerte posible para que luego la persona se pueda abrir. Y luego la otra cosa, que además de todos estos ingredientes, es lo que ya he dicho en algún momento, es que nuestros hijos aprenden de lo que hacemos en silencio y con palabras. Entonces, si ellos nos ven a nosotros hablando de nuestras emociones, en relación a ese que se me ha metido delante en el coche, pues les estamos invitando a que ellos hablen de las suyas. Si nos están viendo solo racionalizar y ser muy mentales, sin hablar nunca de lo que siento, pues entonces nuestros hijos van a hacer lo mismo, ¿no? Porque somos su mayor ejemplo y su mayor maestro en la gestión de las emociones. Entonces, no importa lo que haya sido hasta el día de hoy, ¿vale? Lo que importa es que esto es como un músculo y que como tal se puede ejercitar. La mala noticia que yo tengo es que para ejercitarlo se tienen que implicar los padres en su propia gestión de las emociones. Y por lo menos así es como lo veo yo desde el enfoque de la terapia Gestalt. Luego ustedes pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿vale? Aquí alguien dice, yo he comprobado que a veces cuando más preguntas es peor. En función a que yo explico lo que yo he hecho o lo que me ha pasado, y entonces automáticamente mi hija comienza a explicarlo todo sin sentirse interrogada. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el ejemplo de yo hablo y le doy un espacio a mis emociones. ¿Vale? Es que incluso yo le puedo dar un ejemplo a mis hijos de que estoy enojado, de que no me callo en esa emoción, pero que la sé encauzar correctamente. Entonces, cuando ellos ven esto, no una vez, sino una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, les estamos invitando a que ellos hagan lo mismo. Y luego hay un factor de confianza, ¿no? Que es, recuerden que ellos están en un punto de partida totalmente diferente del nuestro, con cambios hormonales, explorando quiénes son, influenciados por el entorno. Entonces hay cosas que ellos a la primera no nos lo van a decir, ni a la segunda ni a la tercera, pero si ven que seguimos estando ahí, que les acompañamos con estos ingredientes, que damos ejemplo de la gestión que nosotros hacemos de las emociones, entonces algún día yo confío en que se van a abrir. ¿Vale? Si me permiten, continúo. Luego tendremos un poquito más de tiempo al final, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa? O sea, se pueden preguntar, ¿y todas las emociones, hay que dar rienda suelta a todas las emociones? No, definitivamente no. ¿Por qué? Pues porque no todo es blanco y negro, ¿no? Como adultos sabemos que existen los grises. Las emociones les pasa una cosa bien curiosa que también les sucede a los pensamientos, y es que que algunas emociones parecen verídicas, pero no lo son en absoluto. ¡Oh! Me ha dejado el novio. ¡Oh! Nunca más voy a encontrar a alguien. ¿Eso es verídico? Uy, hice mal el examen. Se van a burlar de mí o va a ser una desgracia mundial. ¿Eso es cierto? En absoluto.
es verdad para esa persona que está sintiendo eso al 100%. Esa persona lo está sintiendo al 100%. Pero si ridiculizamos su emoción, si le decimos, quita, que yo te voy a decir qué tienes que hacer en relación a esa emoción, estamos rompiendo la relación. Entonces hay que tener mucha mano derecha y mucha mano izquierda, porque hay emociones que tenemos que invitar a que los chicos sostengan y sientan y expresen, aunque sean incómodas, y hay emociones que les tenemos que ayudar a que se alejen de la emoción y la miren desde un lugar diferente. Y ahora se lo voy a explicar, ¿vale? ¿Cuáles son los peligros de dar rienda suelta a algunas emociones? Bueno, pues está el peligro, primero, de que eso nos meta en un sube y baja emocional que no tiene fin. Que nos quedemos de alguna forma atrapados en una emoción donde ya no podemos ni siquiera pensar con claridad, ¿no? Cuando a una persona le da un ataque de ansiedad, ¿no? O cuando a una persona le da una explosión emocional, ¿no? No hay cosa que le digas que la pueda tranquilizar, porque está tan arriba en esa ola del clímax de su emoción que ahí la parte prefrontal de nuestro cerebro no funciona. Estamos siendo controlados por la parte de nuestro cerebro donde están las emociones más primarias, donde están los impulsos más de supervivencia. Entonces, en ese momento ya no puedes decir nada. Entonces, hay que evitar que determinadas emociones, no determinadas emociones, que en determinados momentos la interpretación emocional que nos está saliendo, hemos de evitar que siga subiendo, porque nos puede llevar a un lugar donde entremos en una montaña rusa emocional. Nos corta la capacidad de pensar y luego también nos lleva a hacer acciones que luego nos arrepentimos. Esto como adultos lo sabemos y lo hemos visto, ¿no? Gente que entra en una emoción tan fuerte que luego hace una cosa que al día siguiente se arrepiente. Y no sabe, no sabe bien ni cómo la hizo, ni por qué la hizo, pero la hizo, ¿vale? Entonces, es peligroso, puede ser peligroso en algunos extremos. Pero hay muchas formas en las cuales retroalimentamos la emoción. Cuando digo retroalimentamos, quiero decir que giramos en torno a ella, y giramos en torno a ella, y giramos en torno a ella. Y es como si estuviéramos echándole leña al fuego. Si le seguimos echando más leña y más leña y más leña, pues esa emoción se va a hacer más grande. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando estamos constantemente pensando lo mismo. Si yo estoy constantemente pensando que mi pareja me dejó y que no voy a encontrar a una igual que ella, lo que estoy alimentando es la emoción de la tristeza, la infelicidad, el sentirme un desgraciado, ¿no? Si a mí me han despedido del trabajo y no hago más que pensar en la preocupación económica, pues eso va a aumentar la emoción que se me despierte, sea la desesperación, sea el desamparo, lo que sea que se me está despertando, ¿sí? Otra forma en la cual retroalimentamos nuestras emociones y a veces las emociones de nuestros hijos es porque hay como mucha presión social, ¿no? En el sentido de que si alguien sabe que si el grupo de tus amistades saben que te pasó algo malo y todo el mundo llega a preguntarte, oye, ¿qué pasó con esto? Oye, ¿qué pasó con esto? Oye, ¿y esto cómo lo llevas? Pues al final la cabeza se te va poniendo como un bombo y la emoción cada vez sigue estando ahí. Es como que si alargáramos el clímax de la emoción, porque en vez de que la emoción baje y pase, llega alguien y te pregunta y eso te vuelve a conectar con la emoción, con lo cual, de alguna manera, sigues ahí enganchado a las emociones, ¿no? Y luego también, pues, que nos identificamos con las emociones. O sea, cuando generamos un sentido de identidad basado en nuestras emociones, pues de esta forma también estamos alimentando nuestras emociones y las emociones de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Viéndolo ya desde el punto de vista de padres. ¿Qué tenemos que hacer para ayudarle a nuestros hijos a que en determinadas ocasiones no sostengan la emoción, sino que más bien den un paso hacia atrás y la observen desde un punto diferente
para no verse atrapados en ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llevarlo hacia otro nivel. Igualmente tenemos que decirle que respire y tenemos que sacarlo del cuerpo, ¿no? Si antes lo que queríamos es llevar a que la persona conecte con su cuerpo, ahora lo que queremos hacer es llevar a la persona a un lugar diferente, ¿vale? ¿Qué puede ser un lugar diferente? Un lugar diferente puede ser preguntarle a la persona en qué te basas para sentir eso y para pensar eso que está detrás del pensamiento. Le puedes decir, si supieras que una persona que tú quieres está atravesando lo mismo que tú y se está sintiendo así, ¿qué le dirías? Si se dan cuenta con algo de este estilo, lo que hacemos es que estamos invitando a que la persona deje de estar en la maraña de su emoción y suba un poco a la cabeza y lo vea desde un punto diferente. Yo a veces, cuando atiendo a personas, ¿no? Les digo, vale, ahora tú ponte en la silla donde estoy yo y yo me voy a poner donde estás tú. Yo trabajo aquí en este espacio pequeñito, las personas se sientan ahí y a veces cuando me están contando su historia simplemente les digo, vale, ahora yo me voy a poner donde te pones tú y tú te vas a poner donde me pongo yo. ¿Qué le dirías? ¿Qué me dirías a mí si te estuviera contando exactamente esto? Y con ese ejercicio, lo que la persona hace es que se desliga de esa situación emocional y entonces coge distancia. Y desde esa distancia ya no está siendo impulsado por esa emoción. ¿Me explico? Si no, díganlo, o pregúntalo, díganme, Aldo, ya me has perdido y vuélvemelo a explicar, ¿ok? Sí, sí, s'entén. Sí, yo también lo entiendo, pero hola Alexandra, hola a todos. Pero me parece muy complicado que un chaval joven empatice de esa manera y sepa poner palabras a eso. Porque cuando Sí. tú estás tan enojado o tan triste o tan todo, es tan difícil extrapolar eso. Y por mucho que le hagas cambiar de silla, ¿eh? O sea, y yo soy una persona que me encantan las emociones y que me encanta dedicarle tiempo a hablar, pero lo veo tan difícil. Si me das la herramienta, ¿cómo lo puedo hacer? Pero Vale. lo veo muy difícil, ¿eh? Vale, pero yo te voy a decir en dónde está aquí el fallo. A mi punto de vista, Esther, Sí, el dime. fallo está en una palabra que tú misma has dicho. ¿Sabes qué ¿Cuál? palabra has dicho? ¿No? 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 Tan. Tan. Si la intervención es cuando ya está tan enojado, ya está en la cima de la ola, ya está en la parte alta de la emoción, ya está en la explosión. Entonces ya no hay nada que hacer. En ese momento ya no hay nada que hacer. Pero es Ya que solo hay que mirar, Esther, que la persona no se haga daño, que no le haga daño a las otras personas. Pero Eso es es lo que único que muchas puedes hacer en ese momento. La intervención para ayudarle a la persona a que se aleje de sus emociones y que por lo tanto no sigan creciendo, tiene que ser antes. pero a Porque veces si no, ya no puedes hacer nada. Pero a veces los hijos se van callando, son reservados, se van callando, se van callando. Y a lo mejor hay un día que explotan. Bueno, un hijo, un marido, un amigo, un alumno Claro, y claro. cualquier persona. Y hay muy... A ver, yo soy una persona que casi no lo puedo entender porque yo todo lo suelto. Me enfado y lo suelto. Y me río y lo suelto. Pero hay mucha gente que me rodea que no es así. Sí. Y yo sé que yo lo tengo muy fácil porque yo lo suelto y como lo comparto, pues se me ha pasado la mitad. Pero a mucha gente que me acompaña en mi día a día y a los que quiero mucho, eso, explicarlo es un mundo. Poner Sí, palabras es un mundo. sí, Y ver la vida como la veo yo, que siempre me dices, es que tú ves todo de color de rosa, es que tú todo lo ves bien, es que tú todo te ríes, es que tú de todo haces humor. Que no es verdad, que yo también me enfado y también tengo mis días. Pero, ¿cómo le dices a un chaval de 15 años,
que todo lo ve negro, que la vida es una mierda, que para qué va a ir al colegio, que los profesores le tienen manía. Que... Perdón que te interrumpa, Esther, perdón que te interrumpa, y te entiendo perfectamente, ¿vale? Pero mira, o sea, nosotros nos podemos hacer responsables de lo que nosotros sentimos y de la gestión que nosotros hacemos, ¿vale? Nosotros nos podemos hacer responsables de, con nuestros hijos, intentar dar el mejor ejemplo de gestión emocional y ayudarles. Eso es lo que podemos hacer. Fuera de eso, nosotros no controlamos ni el entorno, ni controlamos las conexiones emocionales que nuestros hijos estén impulsados a tener en sí mismos. Yo tengo 2 hijos que se llevan 15 minutos de diferencia. 15, ¿vale? Y te aseguro que desde el minuto número 1 dije, él llora de una forma y él llora de otra. A las 3 semanas ya decía, uy, este así y este asado, con 15 minutos de diferencia. Entonces hay muchas componentes, ¿vale? Que ahora no quiero entrar en ello, pero hay muchas componentes que hacen que la naturaleza, la relación, la gestión de las emociones de cada uno sea diferente. Tú no puedes cambiar a las personas, tú solo puedes ser responsable de lo que tú haces y del ejemplo que tú das. Y dentro de eso, pues evidentemente que con tus hijos y con la gente que tú quieres, les puedes intentar hacer ver cuál es la forma de gestionar sus emociones que mejor le vienen. Ahora, ¿eso va a producir un resultado asegurado? Pues no lo sé. No lo sé. Es que no, porque si no lo que de alguna forma estás pidiendo es esto es tan difícil que ¿qué puedo hacer para solucionarlo sí o sí? Nosotros no sabemos si tenemos la solución de las cosas. Lo que sabemos es que tenemos la responsabilidad de lo que podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Entonces, con nuestros hijos es reiterarles y reiterarles. Y si a pesar de eso, su impulso emocional, su grado de apertura y de ser influenciables por el entorno, su tendencia a quedarse callados es más grande, bueno, pues nada, oye, hay una cosa que también la quería decir al final, que es que hay que confiar. O sea, al final también a veces los padres nos imaginamos un escenario de futuro con nuestros hijos que nos produce a nosotros una emoción que no sirve y que tampoco sirve para la relación con los padres. Entonces también hay una parte de confiar, pero yo te entiendo y sí, la respuesta es que hay algunos casos donde no se puede hacer nada, pero eso no significa que tú no sigas haciendo la gestión mejor que tú puedas de tus emociones y que tú sigas poniéndole herramientas delante, herramientas delante, herramientas delante, y te las rechazarán 1000 veces, hasta que tal vez un día pase algo y te dicen, mamá, eso que me habías dicho que si quería yo hablar de este tema, pues ahora sí quiero hablar. ¿Vale? Sí, la cuestión es que cuando la emoción es tan intensa ya es demasiado tarde. Lo único que hay que mirar es que no se haga daño y que no le haga daño a nadie. Y luego hablarlo con calma. Luego sí que intentar hablarlo, ¿vale? Y ofrecer, no sé, yo siempre le digo a mi marido, no sé si estoy equivocada, por eso te lo pregunto. Ofrecer protección o apoyo, decirle a tu hijo, yo estoy aquí siempre. ¿Eso lo hacemos bien o no lo hacemos bien? Bueno, yo a mis hijos les digo que yo siempre los voy a querer. Lo que les digo es que no siempre voy a estar de acuerdo con lo que han hecho. Bueno, eso también se lo digo yo. Vale. Pero que siempre me van a tener. O sea, que... Si para ti es válido, Esther, para ti es válido, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero es que entiendan que hay hasta cierto lugar llega el límite de lo que nosotros podemos hacer, incluso por lo que más queremos en esta vida, que son nuestros hijos. Sí, sí. Y aunque no dé el resultado esperado, yo no lo haría diferente. Yo no lo haría diferente, ¿vale? Entonces, la cuestión es que, si puedo retomar el hilo, y luego ojalá haya espacio para más preguntas, es que tenemos en determinadas circunstancias que ayudar a que nuestro hijo respire y se aleje un poco de esa emoción para que desde otro sitio, ¿no?, la desmonte, por así decirlo, o por lo menos le quite fuerza. Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Les he dicho que se le puede preguntar, oye, si alguien más estuviera en tu lugar o si tuvieras esto en alguien más, se le puede llevar hacia lo racional, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso? Se le puede cuestionar, ¿no? A mis hijos a veces me dicen, no, pues yo creo esto, y le digo, ¿en qué te basas?
¿no? Y entonces ya, bueno, pues me intentan decir lo primero que se les ocurre, pero ya les estoy llevando a un lugar diferente donde es, no solo te creas tu emoción ciegamente y ya está, sino que mira y cuestiona en qué te estás basando para sentir eso. Y luego hay una cosa que también puedes hacer y que utilizamos mucho en la terapia Gestalt, que es analogías, cuentos, ¿sabes? Oye, si tú fueras un superhéroe, ahora con esta emoción que estás sintiendo, ¿qué harías? ¿No? Hazme un cuento de lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque vuelve a suceder lo mismo. Cuando yo a una persona le pido que me ponga en un cuento la emoción que está sintiendo, lo que estoy haciendo es que la persona está separándose de su emoción y la está convirtiendo en un objeto. Y desde la distancia ese objeto se puede entender y se puede ver mejor. No digo que sea fácil hacerlo con los hijos, también depende de la edad. No es lo mismo que tenga 16 y que le digas, hazme un cuento, ¿no? O una analogía, que le busques una analogía, a que si el niño tiene 12 años, ¿no? Es muy diferente, pero que sepan que eso es lo que queremos hacer en la terapia Gestalt, ¿no? Queremos que la persona coja una distancia y desde esa distancia de alguna forma cuestione su emoción. ¿Okay? Y otra cosa que podemos hacer, y esto sí se puede hacer con niños de cualquier edad, es buscar experiencias del pasado que sirvan, ¿no? Por ejemplo, ay, qué sé yo, bueno, es que no quiero volver al mismo ejemplo, pero es un ejemplo muy fácil, ¿no? De, ay, el novio me ha dejado, nunca más voy a ser feliz y no voy a encontrar a alguien. Bueno, pues ahora lo estoy diciendo a manera de ejemplo, ¿vale? Permítame. Pero se le puede decir, oye, ¿te acuerdas de aquella vez cuando pensamos que nunca más íbamos a encontrar a nuestro perro porque se nos perdió en la calle? Tuvimos 2 días angustiados pensando que ya lo habíamos perdido y que lo habían atropellado, y resulta que al tercer día un vecino nos dijo que lo había encontrado en las afueras de la ciudad. Bueno, pues sucede lo mismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es que utilizamos una experiencia de algo que el niño o la niña haya atravesado en el pasado para hacerle ver que la emoción que ahora da por un hecho, ¿no? Tal vez no va a dar la consecuencia que se está imaginando. Y de esta forma la emoción baja. ¿Sí? ¿Qué es lo que no hay que hacer en estos casos? Pues de nuevo, no hay que darle más impulso, no hay que ponerle más leña al fuego, no hay que añadir presión social preguntándole todos lo mismo, que le lleva a esa emoción, ¿no? No hay que simplificar tampoco el discurso de las emociones. Oye, lo que tú dices es una tontería y no tiene sentido. No, eso no funciona, porque eso lo único que hace es que rompe y daña la relación padre-hijos, ¿no? No hay que juzgar, no hay que exigir, no hay que imponer, no hay que hacer nada de eso, ¿no? Entonces, ahora viene lo complicado, que es cuándo tengo que hacer una cosa y cuándo tengo que hacer otra. ¿Me siguen? ¿Cuándo tengo que invitar a mi hijo a que sienta su emoción, a que la sostenga para que tenga una vida emocional rica y para que incorpore ese aspecto de su vida que tan importante es? ¿Y cuándo tengo que invitar a que mi hijo coja distancia de la emoción para que no se vea arrastrado por ella? ¿Cómo distinguimos una cosa de la otra? En terapia Gestalt se utilizan básicamente como 2 criterios. Uno es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, tan famoso de la terapia Gestalt, hace hincapié en qué está sucediendo ahora, ¿no? Cuando a mi hijo se le rompió el estuche de colores y hace un dramón y lo está viviendo como una tragedia, hay algo que ahí no tiene que ver con el aquí y en el ahora. Hay algo que tiene que ver con el pasado. Hay algo que tiene que ver con otras cosas que luego habría que explorar. Pero es desproporcional, ¿no? De alguna forma, en la terapia Gestalt estamos intentando todo el tiempo ver qué es lo congruente con lo que está sucediendo ahora. Y de esta forma podemos distinguir si la emoción es correcta o no es correcta.
¿no? A nosotros se nos murió la abuela en el COVID, la bisabuela en el COVID, la bisabuela de mis hijos de 92 años. ¿Cuántas veces no? Yo saqué el tema de la abuela con mis hijos cuando acababa de suceder. ¿Por qué? Por lo que quería era que mis hijos, que ya saben cómo son los niños, sucede una tragedia ahora, pero a los 2 minutos encienden la tele y se olvidan, ¿no? Lo que yo quería era que ellos pudieran, aunque sea por pequeñas píldoras, ir atravesando ese ciclo. Y que pudieran hablar de ello cuando quisieran hablar. Y que pudieran llorar cuando quisieran llorar, ¿no? Entonces, el aquí y el ahora era relevante para sacar ese tema y acompañarles a que expresaran la emoción que este suceso había despertado, ¿sí? Cuando el aquí y ahora parece indicar que hay algo desproporcionado, entonces es cuando nos tenemos que ir al otro extremo de vamos a cuestionar esa emoción. ¿Por qué dices que eres un fracasado? Porque has fallado en un examen. ¿Qué tiene que ver un examen con que te consideres y tengas la emoción de ser un fracasado? ¿No? ¿Por qué? Porque es desproporcional, ¿no? Y otro criterio que sirve para saber si hacer una cosa o hacer la otra es la reacción que desencadena. Si yo ya sé que la reacción que desencadena en mi hijo cuando se siente exigido es que todo lo rompe y que se enoja, pues entonces yo ya sé que por ahí no tengo que ir. ¿Sabes? Si yo ya sé que lo que va a pasar hablando de ese tema va a generar ahora un problema mayor en la familia, pues entonces mejor me espero y lo saco más adelante. Y en base a eso, no hay más que 2 opciones. O dejar que la emoción fluya, que atraviese su ciclo y acompañar a las personas. Acompañarnos a nosotros mismos y acompañar a los otros a atravesar esas emociones. Sobre todo las incómodas, porque son las que no queremos atravesar, son las que estamos propensos a interrumpir, ¿no? Las emociones bonitas, todo el mundo quiere, todos queremos sentirlas, ¿no? E incluso queremos alargarlas. Bueno, pues si las alargamos, con ellas no pasa nada. Pero las emociones, las que llamamos negativas, que están por ahí diciéndonos algo importante, hay que atravesarlas y hay que acompañar a nuestros hijos a que la atraviesen. Y la forma de acompañar a veces es, me siento a tu lado, ¿quieres que me siente a tu lado? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo dar la mano? ¿Quieres que vayamos a caminar? Es simplemente decir, estoy aquí, como decías antes, Esther, o sea, queriéndote a pesar de todo y pase lo que pase. Y si me necesitas, aquí estoy. ¿Vale? Y te invito a que estés en tu cuerpo y le des un espacio a esa emoción. Y yo te doy ejemplo haciendo lo mismo con mis propias emociones. ¿Vale? Y en cambio hay unas situacions en les que no. Dime, Oriol. Respecte al que estàs dient, Violeta ens diu en el xat que si això que ens proposes, no, de decidir si una cosa o l'altra, si esto implica ja jutjar, no? Juzgar si és proporcionado a nosaltres, com a pares o mares. I Violeta, si ho explico bé, juzgar si és proporcionado o no la emoció aquesta que expressen. Ya, es que buena pregunta, porque al final hay que partir de la base que el juicio siempre lo vamos a hacer. O sea, yo puedo estar escuchando a mi hijo y puedo decir, te está ahogando en un vaso. Pero una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que se lo diga. Porque si se lo digo y además se lo digo de malas maneras, pues lo que estoy haciendo es rompiendo la relación con mi hijo. Entonces, yo el juicio lo puedo tener. El problema no es el juicio. El problema es o cómo lo manifiesto o qué hago a partir de ahí. Y luego, cuando hablo de proporcionado o desproporcionado, pues es muy fácil de entender en los extremos. Hay cosas que se ven ya desproporcionadas. Entonces, recuerden, la emoción para esa persona es verídica, la está viviendo, ¿no? Lo que pasa es que si no está anclada en el aquí y en el ahora,
pues entonces puede que venga del pasado, de otras cosas que hayan sucedido, de cosas que la persona se haya callado y que ahora están explotando, ¿no? Entonces es ahí donde pues tal vez sea desproporcionado. Pero el juicio, el otro día me lo decía precisamente un cliente, me decía, pues es que siempre van a tener las otras personas un juicio de mí. Yo decía, sí, pero juzgamos las cosas de forma diferente. Y lo que hacemos con ese juicio es diferente. Hay quien lo saca a la primera de cambio y hay quien lo tiene en cuenta y observa qué sucede a partir de aquí. ¿Cómo acompañamos entonces a nuestro hijo o hija a poder vivir mejor con sus emociones? Y con esto vamos cerrando. Pues básicamente, ¿no? Hemos visto esto. A ver, ¿vale? Pues lo adecuado al aquí y al ahora, y según la reacción que desencadene, es llevarlos a entrar en acción con la emoción o a que tome distancia de ella. ¿Y cuál es la mejor forma de acompañar a nuestro hijo? Pues la mejor forma de acompañar a nuestros hijos es conociendo lo que yo como adulto hago con las emociones. Situándome en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que está aconteciendo ahora? No qué sucedió hace 2 años, no qué me dijo mi pareja hace un mes, no qué sucedió con la hermana hace 3 meses, no, qué es lo que está sucediendo ahora. Y luego abriendo un diálogo constante sobre nuestras emociones. A veces el momento no es cuando estamos en el cima del ciclo, ¿no? Ahí no hay que hacer nada más que esperar, aguantar, proteger, que nadie se haga daño y ya está. Y entonces luego hay que hablar. Cuando eso ya se haya calmado, entonces sí que hay que hablar. Oye, lo que yo te vi el otro día hacer me hizo sentir esto. Cuando yo te escucho hablarte a ti de esa forma dura, a mí me pasa esto. Y expresarle lo que nosotros sentimos, lo que nos está atravesando a nosotros como emoción. Y según sea el caso, pues tenemos que mostrar o tenemos que analizar las emociones. Y esto a lo que lleva finalmente es a que nosotros y las demás personas hagan acciones nuevas en el ámbito emocional, que sus acciones sean distintas, que haya una evolución. ¿Sí? Aldo, hi ha 2 mans aixecades, el Salvador primer i Laura. Salvador. Pues adelante, si quieren, porque si quieren, sí, y así vamos cerrando. Y si alguien... También tengan en cuenta nada más una cosita, porfa, es que evidentemente cada situación, cada persona, cada familia es un caso diferente, ¿no? Entonces, aquí estamos partiendo de una charla, pues con un grupo grande, estamos partiendo de un escenario general, ¿no? Y explicando unas pautas de cómo la terapia, el enfoque de la terapia Gestalt nos puede dar más herramientas a la hora de gestionarnos a nosotros, perdonen que haga hincapié, pero es que esto es vital, y también a la hora de gestionar las emociones que se le despiertan a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues no entro en más detalle porque cada caso hay que verlo, pero si ahora alguien quiere compartir algo, preguntar algo, pues adelante, que nos quedan unos minutos. Vale. Sí. Pues si Salvador o Laura quieren decir algo, adelante, ¿eh? Sí, yo solo quería comentar que, bueno, en relación a lo que indicas, pues efectivamente cada uno siente lo que siente, independientemente de que los demás lo veamos proporcionado o no, y eso entiendo que atiende a la escala de valores que tiene esa persona, que es en base o no. Vale. Los valores no, Salvador, los valores son otras cosas. Yo puedo tener unos valores muy claros y cuando alguien se mete conmigo me puedo convertir, porque la emoción que me viene es que me convierto en un cortacabezas, pero yo puedo tener en mi día a día unos valores muy claros. O sea, yo creo que es diferente, pero bueno, continúa, perdona. Sí, o quizás se deba a un conflicto entre lo que sucede y lo que realmente quieres que suceda. Pero de alguna manera algo interviene ahí porque hay gente que se lo toma de una manera y gente de otra. Entonces, lo pregunto más que nada
para cómo poder ir a la raíz del problema, ¿no? Un poco en la línea de lo que decías de cuando ese sentimiento está desproporcionado y quizá viene, su origen está en cosas pasadas, realmente, ¿cómo podemos llegar al origen de ciertos sentimientos que estamos, digamos, observando que quizás son desproporcionados respecto a la hora, ¿no? Al momento presente. Gracias. Mira, yo te voy a decir una cosa que yo hago, ¿vale? Y que a mí me sirve y lo pongo a manera de ejemplo y además tiene que ver con mis hijos. Y es que cuando mis hijos un día, normalmente se llevan muy bien, pero cuando por lo que sea se están haciendo la puñeta entre ellos, ¿no? Y se están chinchando con tonterías, no una vez, pero chinchándose en verdad, ¿no? Que dices, bueno, ¿esto a qué viene ahora? Yo lo que les pregunto es, ¿qué es lo que, o sea, la discusión no es deja de chinchar, sino la discusión es ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Entonces lo que hago es que salto de nivel, porque en la indicación deja de chinchar, estoy dando por hecho que se están chinchando y ya está. Y que lo único que quiero es que se dejen de pelear. Pero cuando le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás de mal humor? ¿Qué es lo que te lleva a molestar a tu hermano? ¿En qué estás incómodo? ¿Qué es lo que te incomoda? Entonces estoy abriendo un espacio de conversación donde ya no tiene que ver con el chinchar, sino con lo que hay detrás. Y en mi experiencia, Salvador, a veces, cuando hago simplemente una pregunta así, palabra más, palabra menos, lo que sucede es que entonces me dicen algo. Y puede ser cualquier cosa, puede ser una cosa que incluso yo crea que no tiene relación, como me puedo decir, no, es que estoy muy cansado y quería que mi hermano jugara y no jugó conmigo. Bueno, pero da igual, ya hemos salido de esa confrontación, desde esa emoción, ¿no? De molestarse el uno al otro, y ya me han hablado desde un nivel distinto. Ya, interesante. Sí, sí. ¿Sí? No sé si te sirve. Sí, sí, me sirve. Evidentemente que cuando una persona utiliza mucho un color emocional, no sé si estabas al inicio cuando hablaba de los colores y de las emociones, cuando una persona está como muy anclada en una emoción, entonces ya no se trata de esa emoción, sino se trata de qué hay detrás. ¿En qué otros momentos has sentido esa emoción? ¿En qué otros momentos sentiste esa emoción con mucha intensidad? ¿Sabes? ¿Qué vinculas a esa emoción? Y toda una serie de desarrollos que ahora son muy extensos para explicar, pero que es lo que verdaderamente genera como una sanación de lo que hay más de raíz. Pero si te puede servir, aunque sea esta manera de ejemplo de ir a un nivel diferente, ya con eso vas a poder investigar un poquito más qué hay en el fondo. Pero entonces la discusión ya no es dejar de chinchar, o no te digas esto, o no pienses así, sino es ¿qué te está sucediendo? Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Te sirve, Salvador? Sí, 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 es dejar abierta la puerta para que te explique un poco el por qué, más que intentar limitar la acción únicamente, ¿no? Sí. Exactamente. Ya. Exactamente. Sí, sí. Perfecto, gracias. A ti. Sílvia Laura, l'ha baixat, no sé si vols dir alguna cosa, i si no... No, yo baixo la mà, la Laura, y ya está, gracias. Ah, vale. Doncs Esther. Vale, Aldo. Yo tengo el problema este que tú comentas de que se pelean muchos mis hijos, ¿vale? La cariño, estic parlant. Se pelean un montón. Y yo sí que a veces les pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué te has enfadado? Pero es que no es uno, es que son los dos. Y sinceramente, a mí no me funciona. Porque se meten el uno con el otro. Entonces, no es que haya empezado uno, es que el otro le sigue. Y allí no es que está pasando, allí es que es una guerra campal, pero cada 2 por 3, por cualquier motivo. Entonces, si a lo mejor es que yo hay algo que hago mal, alguna pregunta que no enfoco bien, pero yo sí que
Sí que cuando los oyes desde la cocina vas y dices, però què passa aquí? Però què està passant? Què feu? Però per què us baralleu? Ara què ha passat? Què ha començat? Yo no soluciono nada. O es que mis hijos son unos bestias, a veces se lo digo, ¿eh? Ya. Pero a mí no me soluciona, o sea, no. A mí esto no me funciona. Y mira que soy de hablar las cosas, ya te lo digo. No. ¿Por qué estás de mal humor? Es que están siempre de mal humor. Al menos mis adolescentes, ¿eh? Yo tengo uno de 16 y uno de 14. Uno de 16 y uno de 14. Son los exámenes, son la presión, no les gusta lo que les haces de cenar, no les va bien cómo les has limpiado la habitación, o ahora tienen no sé qué. Todo es al menos en mi casa, todo es una molestia. Sí. Esther, como te he dicho al inicio, disculpa, o sea, cada caso hay que ver en concreto, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, mira, yo tengo la sensación, es que iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir porque sí que es muy personal y no lo voy a decir, por respeto a las otras personas que implica, así es que pido disculpas, pero eso no lo voy a decir, ¿vale? Pero lo que sí voy a decir es que, por ejemplo, hay que ver en concreto, ¿no? Sí que, no sé ustedes cómo lo ven, pero yo veo que crecer como adulto es, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, avanzar en el camino de reconocer que no eres el centro del mundo y que somos una chispita de luz de un fuego que sale, brilla y se apaga. Y te digo esto por lo siguiente, Esther, porque los niños, cuando entran en la adolescencia, están saliendo de la edad en la que creen que son el centro del mundo, en la que todo es ego. Y entonces, entre más pueda pisar a mi hermano, más voy a dominar yo. Entre más pueda yo tener el sartén por el mango, más voy a estar yo sintiendo que soy yo el que controlo. Yo tengo la sensación que los seres humanos tenemos ese impulso egoísta de una forma intrínseca. Y lo que va pasando con los años es que nos vamos dando cuenta que no somos el centro de las cosas. Que no todo lo podemos hacer. Que no todo se vale. Y entonces la vida nos va dando a veces palos y vamos aprendiendo a ponernos en un lugar más sano y más humilde, pero sano. ¿Vale? Entonces yo creo que los niños, y te digo, yo con 15 minutos de diferencia, cuando veo a mis hijos discutir por cosas y por pelearse entre ellos, veo que en el fondo lo que hay es como una pelea de dominar al otro. Y yo no te sé decir si esto es un impulso natural del hombre o qué, pero yo te sé decir que lo veo en todas partes. La pregunta es, por si te sirve y no la respondas en voz alta si no quieres, es ¿qué tanto les invitas, les incitas a que sean bien amorosos entre ellos? Vuelve a repetir la pregunta que estaba tosiendo. ¿Qué tanto les invitas a que sean bien amorosos entre ellos y a que se manifiesten el cariño? Creo que les invito mucho a que sean amorosos entre ellos. Vale, pues si tú estás segura de eso, perfecto. Puede que lo hagas. De hecho, el impulso egoísta de dominación esté ahí. Puede que estén luchando por la atención. Puede que estén luchando por tu atención. No lo sabemos, sí. porque cada caso es diferente, ¿no? Pero así como a bote pronto, pues yo te diría como esas reflexiones, ¿no? Vale. No sé si te sirve. No, sí, que me ha gustado mucho, que sí. Lo que pasa es que, como has dicho, como esto de la pregunta, ¿qué está pasando? Digo, pues a mí no me funciona, ¿qué quieres que te diga? Ojalá me funcione. Pero no me funciona, volveré a probar, ¿eh? Pero sí que es verdad que es por el ego, sí que es verdad eso, y que a veces se pelean por mi atención o por la de un amigo, eso es verdad. Y que el ego, lo que pasa es que a veces, pues sí, que te gustaría que yo sé que se quieren, pero que se lo demostraran más. Como les digo yo me puedo ir, me puede pasar algo y
no me gustaría ir con la sensación que lo he hecho tan mal que no se saben apoyar. Pero como padres, Esther, lo hacemos siempre lo mejor que podemos. Siempre, siempre, sin duda alguna. Siempre. Puede que nos falten herramientas, porque bueno, por herramientas hay miles, entonces no hay nadie que las tenga todas. Pero siempre lo hacemos lo mejor que podamos. ¿Vale? Yo les agradezco mucho su atención. Gracias a la escuela, a Lampa, a todos los que hicieron posible esto. Les invito a que quien quiera más información, quien se quedó con algún comentario, alguna duda, puedan escribir y buscar información nuestra de Mentoring for Future en este correo electrónico que está aquí a la vista. En esta página web también es lo que hacemos, ¿no? Bajo la dirección de Alexandra, y que aquí estamos con nuestras puertas abiertas para pues cualquier persona que quiera comentar algo o que se haya quedado con alguna duda o que luego le venga una duda, pues que por favor sepa que estamos abiertos y disponibles y que en estos datos nos puedan encontrar.